el capítulo 11 de Hebreos capítulo 11. Vamos a compartir la palabra bajo el título La vida es un viaje. La vida es un viaje. Se puede comparar nuestra existencia con un viaje. Hebreos capítulo 11. ¿Ya todos estamos ahí? Muy bien. Vamos a leer la bendita palabra del Señor hasta el verso número 21. Y por reverencia y respeto a la palabra nos vamos a colocar de pie. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado
también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Amén. Tomemos asiento, una lectura un poco larga, mis hermanos, pero valía la pena hacerla. Ya les dije sobre qué vamos a hablar en esta mañana, les di el título. ¿Alguien lo memorizó? La vida es un viaje, eso dice el refrán. Y sí que si nosotros nos ponemos a analizar de verdad que la vida es como un viaje físico que nosotros hacemos. Y sobre todo nosotros los cristianos que creemos que la muerte no es el fin de todo, sino que nosotros sabemos que después de la muerte hay vida eterna. Un viaje siempre tiene un lugar de salida y tiene un lugar de llegada, tiene un destino. Y si estamos comparando la vida con un viaje, podemos decir que el lugar de salida es que venimos de Dios, salimos de Dios y tenemos que indefectiblemente volver a Dios. Yo creo eso, yo no sé si usted lo cree. Yo creo, mis hermanos, estoy totalmente seguro que en el caso particular vine de Dios. Y yo voy a volver a Dios, no sé cuándo, pero voy a volver a Él. Y estoy seguro que usted también piensa y cree lo mismo y espera lo mismo. Entonces, así como un viaje tiene una salida y un lugar a donde llegar, así es la vida de cada persona y sobre todo de cada uno de nosotros que creemos en el Señor. Cuando nosotros viajamos a un lugar, usted ha viajado muchas veces, tal vez viajes cortos, unos viajes bastante largos, de pocos días, pero tal vez también de muchos días. Lo cierto es que este viaje o durante ese viaje estamos cambiando constantemente de ambiente, de panoramas, de paisajes. Y es que así es la vida. En un viaje tenemos varias estaciones. Paramos en un lugar, descansamos, disfrutamos, digamos, esos espacios, de pronto compartimos con personas, pero seguimos y llegamos a otro lugar, a otra estación. Y ese viaje genera expectativas por lo que va a pasar más adelante, por lo que podemos encontrar más adelante, pero también es cierto que en ese viaje vamos dejando cosas atrás. En el viaje de la vida ocurre igual. Tenemos experiencias, unas muy agradables, que nos produjo mucha alegría y muchas sensaciones positivas, pero que finalmente tenemos que dejar sí o sí atrás. Conocimos personas que nos parecieron agradables en ese viaje de la vida, pero se quedan atrás. Por ahí dicen que los mejores amigos se hicieron durante el colegio, durante el tiempo, ni siquiera de la primaria, sino del bachillerato. Llegamos a la universidad y allí también tenemos algunas amistades, algunos conocidos, pero esos vínculos ya no son tan fuertes. Entonces, esa es la vida, un viaje, donde hay estaciones, donde cambiamos de ambientes, de paisajes, de amistades. Ahí en esos viajes hay días buenos, otros no tan buenos. Hay momentos donde nos enfermamos, pero también hay momentos donde estamos muy sanos y con muchas fuerzas y con ese anhelo tan profundo de nosotros querernos comer el mundo. Todos.
Usted ha pasado por diferentes estaciones, por diferentes momentos, ha vivido diversas experiencias y el Señor siempre nos recomienda a que nosotros nos olvidemos de todo pasado. Y yo creo que esta palabra es para cada uno de nosotros también hoy. Por más agradable que hayan sido las experiencias del pasado, pues tenemos que dejarlas atrás, no quedarnos ahí. Y sobre todo si fueron experiencias difíciles, con mayor razón. Deje atrás el desamor, deje atrás, digamos, aquel tiempo difícil cuando tuvo un fracaso de cualquier índole. Viva el presente, disfrute la estación en la cual estás. Si estás en un paisaje muy agradable, si tiene personas en su entorno que le alegran la vida, mira, disfrútalas al máximo, vive tú hoy, no te preocupes por el mañana, porque del mañana se va a encargar el Señor, porque Él tiene el control de todo. Sabe que a veces no disfrutamos el hoy por estar pendientes del mañana. Y sabe, mira, hay una cosa y es que Dios ya preparó el día de mañana para que sea el mejor en nuestra vida. Tenga la plena seguridad. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo estoy creyendo eso, pero mañana me pasa algo terrible? Cuando su vida y mi vida están en las manos del Señor, aún las cosas adversas redundan para bien. Nos molestó, nos dolió, nos preocupó, generó miedo, angustia, eso que estamos viviendo, pero en el proyecto de Dios para usted y para mí es absolutamente lo mejor. Amén. Yo no sé si mañana nos encontremos con una noticia difícil y tengamos que empezar tal vez a vivir un luto, pero no somos los primeros que pasamos por eso, ni tal vez la primera vez en la experiencia de vida. Pero lo que sí puede estar segura y seguro es que en ese tiempo de dificultad, de tristeza, de dolor, Dios va a estar ahí consolándonos. Y alguien dijo que cuando estamos en las peores circunstancias de la vida es cuando podemos ver en su magnificencia el poder de Dios obrando en nuestra vida. Amén. Y Dios nos está acompañando en ese viaje que nosotros tenemos por la vida. Este pensamiento que les acabo de expresar en el pasaje que nosotros acabamos de leer nos muestra la vida de unos personajes de la Biblia. A ver si usted recuerda, dentro de todos los que se nombraron, algunos. ¿Por quién empezaron? ¿Empezaron por quién? ¿Cómo se llamaba el hermano de Caín? Por Abel, ¿cierto? Luego pasamos a Enoc. Luego saltamos a Abraham, a Sara, a Noé. Después, creo que Moisés. Y si su merced lee todo el capítulo, va a encontrar otros nombres que se agregan. Entonces tenemos a Gedeón, a Jefté, tenemos a Rahab, tenemos muchos otros, José, Moisés, incluso se habló de Samuel, de David. Y pudiéramos decir, para entenderlo con un poquito más práctico, que estos personajes del Antiguo Testamento son tan importantes que son considerados como los que están en el hall de la fama bíblica. Solamente vamos a tomar como referencia a Abraham, porque digamos que Abraham vivió tantas experiencias en su viaje, tantas estaciones, que vale la pena por resaltar algunas cosas en su actitud frente a las cosas de la vida, pero también frente a las cosas del Señor. Muy bien, entonces podemos decir que el viaje de la vida de Abraham, lo que nos muestra este pasaje es que él tuvo una actitud decidida. ¿Qué tuvo Abraham en la vida? Una actitud decidida.
De hecho, si la vida es como un viaje y nosotros hemos hecho tantos viajes en la vida y estamos haciendo el viaje más importante de la vida, que es vivir cada día, pero sabiendo que nuestro destino es ¿quién? Dios. Ese es, salimos de Él, ya sabemos de dónde salimos y vamos para donde Él. Entonces, mis queridos, la forma como Abraham asumió ese viaje de la vida, lo primero que tenemos que entender es que lo hizo con una actitud decidida. En la vida tenemos que aprender a tomar decisiones. Los indecisos no llegan a ningún lado. A veces hay personas que lo piensan una y otra vez frente a algo que tienen que hacer, que deben hacer y no lo hacen. Se quedan ahí, como dicen vulgarmente, como corcho en remolino, dando vueltas porque no se deciden. Y la invitación es a que usted tome decisiones. Trate lo más posible de tomar decisiones sabias. Y para ello no hay cosa mejor que nosotros pedir la dirección de Dios. Hay decisiones muy importantes, hay otras que no lo son, pero diariamente todo ser humano está tomando decisiones en la vida. Yo hay veces me da pesar con las mujeres, porque ellas cuando se van a vestir es un problema. Vacilan tanto porque no saben qué ponerse. Abren el armario, tienen como unas 180 prendas ahí, 90 vestidos, y angustiadas le preguntan: mijo, ¿y qué me pongo? Y yo digo: Dios mío, 90 vestidos, 90 pantalones, y la pobrecita no tiene que ponerse hoy. Y nosotros los hombres somos de decisión así rápido con el vestido, ¿sí o no? Nosotros somos súper rápido. Mi esposa, ella desde el día anterior está listando su ropa y me dice: ay, mijo, ¿usted no alistó la ropa? Yo le dije: mija, no se preocupe por eso, eso no me quita el sueño. Al otro día yo salgo de la ducha, abro el armario y tengo 5 pantalones, ahí yo cojo el que primero. ¿Sabe cuál es el problema? Que ella sí es muy detallista y me dice: ese no, mijito, porque ese usted lo puso el domingo, entonces sé que tengo que cambiarlo. De resto yo no me preocupo por eso. Lo mismo con los zapatos, la billetera es la misma. Y las mujeres cómo sufren con esos bolsos, ¿verdad? Pero en la vida hay que ser decididos. Y eso era Abraham. Abraham, cuando él escuchó la voz de Dios y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, él fue llamado y inmediatamente él, ¿qué dijo? Ay, Señor, ¿será? Y yo no sé cómo me va a ir por allá. No, un hombre de decisión. Él dice que inmediatamente organizó maletas, tomó a su familia y arrancó en obediencia. Y todas las decisiones, todas las etapas de la vida de Abraham fueron decisiones muy sabias, fueron decisiones muy concretas, muy rápidas, porque a él le interesaba obedecer al Señor. Y él sabía que si era Dios quien lo había invitado a ese viaje, ese Dios le ayudaría en todas las situaciones con las cuales se podría encontrar en el viaje. Amén. Mire, hay personas que llevan mucho tiempo y no se han consagrado a Dios. No han tomado la decisión de pronto de servir en un ministerio. Hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en un mismo lugar y no se atreven. Les hacen otras ofertas laborales y se apegan tanto de su seguridad económica que tienen y no se atreven a dar un paso más.
Hay personas que se les ha abierto la oportunidad de ir a otro lugar, tal vez a otro país, y se quedan ahí conformes con lo que tienen y no se atreven a experimentar nuevas cosas en la vida. Hay personas que se quedan sirviendo en un ministerio y no se atreven a avanzar. Felipe fue llamado a servir en las mesas. Usted recuerda que Felipe fue llamado a ayudar en la repartición de los mercados y las viandas para las viudas, pero él no se quedó en ese ministerio. Él avanzó y cuando se le dio la oportunidad no dudó, tomó esa determinación así rápido. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que decididas, y obviamente que esas decisiones siempre serán en obediencia y en fe, porque este pasaje nos habla mucho acerca de la fe. Y mis queridos, si bien es cierto que nosotros tenemos que sopesar antes de tomar cualquier decisión, eso no significa de que yo finalmente no me atreva por miedo o por cobardía. Yo digo, si Dios está conmigo y esto es de Dios, yo lo voy a hacer. Una segunda actitud de Abraham, de la manera como él asumió su vida, fue con una actitud de fe. Dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Génesis, en el verso 6, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Si usted quiere entrar a la universidad de Dios y quiere ver una cátedra que se llama fe, léete toda la historia de Abraham y ahí encontrará qué es la fe y cómo se ejercita la fe, porque él es conocido por eso, como el padre de la fe. Dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso lo dice el verso 8. Alguien diría, qué locura. Mire, Abraham tenía su vida arreglada. Él allá en Ur de los Caldeos, de donde era oriundo, él estaba contento, él estaba feliz. Él ya tenía todo organizado allá. Tenía trabajo, tenía platica, tenía vivienda, tenía una familia, tenía amistades, todo lo tenía. O sea, en su corazón nunca propuso salir de ese ambiente, estaba muy satisfecho, muy contento con lo que tenía. Pero mis hermanos, el Señor le dijo, salga de ese lugar, y él salió. Solamente el Señor le dijo, sal de tu tierra a una tierra que yo te voy a mostrar, pero no le dijo cuál, ni en dónde. Solamente le dijo, salga. Y él se fue. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que fiel era Dios que lo había llamado, que ese Dios era totalmente firme, y él dijo, si el Señor me dice que me vaya, yo me voy, porque a un lugar mejor que el que tengo voy a llegar. Mira, cuando Dios nos hace la invitación a dejar un lugar por otro, tal vez a dejar un ministerio por otro ministerio, tenga la plena seguridad que ese otro lugar va a ser mejor que el primero. No lo dude. Dios no nos va a llevar a un sitio para estancarnos, porque Dios es dinámico y Él ha previsto la vida de sus creyentes, de sus hijos, para que vayamos avanzando y progresando. Dios no nos quiere ver a ninguno en el mismo puesto, en el mismo lugar y en las mismas condiciones, en la misma situación todos los días. No, Él nos va a llevar siempre de menos a más. Grabes esto. Alguien tiene que grabarse y irse con esto hoy, en ese viaje de la vida. Dios nunca te va a dejar botada. Allí cuando estés, digamos, sin saber qué hacer, a dónde ir, allí cuando hay tanta confusión tal vez en tu mente, mira, Dios va a estar ahí contigo, te va a abrir camino, te va a abrir puertas y vas a ver el favor de Él. Tenga la plena seguridad. Frente a la enfermedad,
créalo. Dios algo hará, pero Él trae un amanecer maravilloso. Va a traer un día soleado como el que está haciendo cuando hayas pasado la noche más oscura y aterrador de la vida. Amén. Y también Abraham miró la vida con una actitud de esperanza, pero activa. ¿Una esperanza qué? Activa. Hebreos 11:13, mira lo que dice. Ahí el texto que nosotros leímos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Abraham vivió cada día esperando, escuche, esperando que él iba a recibir lo prometido. ¿Qué es esperanza? ¿Quién me puede definir esa palabra? ¿Qué es esperanza? No me digan que esperar. ¿Qué es esperanza? Es una certeza, es muy parecido a la fe. Alguien dijo es creer. Yo diría, mis hermanos, que la esperanza es saber que yo voy a estar mejor. Amén. Esperar, o mejor, la esperanza es tener la convicción de que yo voy a estar mejor que lo que estoy hoy. Imagínese si nosotros, o si mejor, si a nosotros se nos acabara la esperanza. Dígame con qué motivación usted se levantaría cada día. Mira, un agricultor sale y siembra la semilla y él desde el momento en que botó la semilla en el surco, él ya está imaginando que va a recibir una cosecha. Eso se llama esperanza. Está esperando que cuando llegue el tiempo, si es papa, si sembró papa, él sabe que a los 4 meses y medio está cosechando la papa y él sabe que va a sacar costalados de esa cosecha. Cuando un estudiante se matricula en la universidad a hacer su primer semestre, tiene la esperanza de que algún día se va a graduar. Cuando alguien se determina, por decirlo jóvenes, para ser cierto deportista en alguna disciplina, ellos empiezan con lo elemental y cada día se levantan allá con su mente bien determinados que un día van a vestir, si es futbolista, va a vestir la camiseta de la selección Colombia. A eso, a donde quiero llegar, se le llama esperanza. Y esa esperanza es activa en la manera en que cada día me levanto para vivir, para soñarlo, para verlo, para saludándolo, así sea de lejos, pero que voy a llegar. Y tal vez en el camino le dirán, usted está muy flaquito para jugar fútbol, usted no tiene el genotipo del futbolista, así que no insista. Imagínese si a Messi, o mejor, si Messi no hubiera tenido esa esperanza de ser futbolista, creo que técnicos y expertos del fútbol le hubieran podido decir, su talla no le da para ser un buen futbolista. Pero lo llamaron la pulga, ¿cierto? Por lo menudito. Y mira qué tan tremendo jugador de fútbol fue Messi. Hasta hace unos tiempos se discutía quién, si Pelé, Maradona o Messi. De pronto acá, haciendo esa pregunta, las opiniones están divididas. Pero yo digo lo siguiente: después de Pelé, Messi. No lo discuto porque estamos hablando de la Biblia, no de fútbol, pero bueno. Así que, mis queriditos, solamente para decir que la esperanza tiene que ser activa, porque de lo contrario nos quitan el sueño y nos la roban. Porque la esperanza a mí me dice que lo voy a alcanzar, así me vean menudito, así me vean con pocas capacidades y posibilidades. Pero como yo tengo la esperanza puesta en el Señor,
que con Él voy a llegar, yo voy a llegar. Amén. Yo voy a llegar. Y mis queridos, con una actitud de perseverancia. Es muy parecido a las anteriores. Mire, hay personas que inician un proyecto y al poco tiempo desisten. ¿Por qué? Porque se presentaron obstáculos, porque tal vez ese proyecto no está supliendo, cumpliendo con sus expectativas. Inmediatamente dicen, esto no es para mí. Sé de muchos estudiantes que avanzaron 2, 3 semestres de una carrera, incluso llegaron casi a mitad para, digamos, desertar de esa carrera, porque les faltó, ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia me dice que es mantenerme ahí a pesar de lo difícil que estén las cosas, a pesar de lo complicado y de los 50,000 obstáculos que me quede en la vida. La vida de un cristiano en ese viaje de salir de Dios y volver a Dios, mis queridos, hay que ser perseverantes o si no, no llegamos. El Señor dijo, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana no es para devolverme a los 2 años ni a los 3 años. La vida cristiana es como un ave que partió de un árbol y se perdió en el horizonte y vuela y vuela y vuela y vuela sin retorno. La vida cristiana es un viaje sin retorno a los brazos eternos del Dios Todopoderoso. Amén. Persevera. Luche, levántate, de pronto te acuestas y dices, yo voy a renunciar, ya no más matrimonio, me cansé, yo no quiero saber más de matrimonio, voy a pasar los papeles para el divorcio. La perseverancia me dice, insiste, no te rindas, porque si tú esperas y da ese tiempo para yo obrar en tu vida, voy a cambiar tu matrimonio y voy a hacer que eso o esa que tú ves como un ogro, mañana lo veas como un palomito, como una palomita. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar las mentes, los corazones, transformar vidas? Yo lo creo, totalmente. Pero ¿sabe cuál es el tema? El tema es que a veces yo creo que el que debe cambiar es el otro. Y mis queriditos, el problema está aquí. Se llama Porfirio Borges Acosta. Yo sé que ahorita, a lo que termine la predicación, mi esposita está allá en la última silla. Y ella me va a decir, usted dijo en la predicación que el que tenía que cambiar era usted. Pero me someto, hermanos, porque es la verdad. ¿Sabe? El día que usted cambie, el día que usted tenga un cambio de verdad radical frente a situaciones de dificultad en la convivencia, en tu carácter, el otro va a empezar a cambiar y por montones. El principio de cambio está en uno mismo. Usted cambia, se modifica y el otro cambia. Persevera frente a su merced. Hoy, recuerda lo de las flechas allá dándole al blanco, la predicación de 18 días. Hay que seguir insistiendo. ¿Verdad que yo me determiné para ser más amoroso con mi pareja? Y al otro día usted se levantó y dijo, Señor, voy a tratar de ser romántico, no sé cuánto me cueste, pero lo voy a hacer. Y de pronto ese día fue cuando más áspero, como dicen los muchachos, fue con su pareja. Dice, ay no, yo como que no, yo para romántico sí no. No, toma otra flecha y sigue apuntando, sigue tirando hasta que lo vamos a lograr. Eso es la perseverancia. Pero quiero terminar esta predicación
porque vimos la actitud de estos hombres, pero también es bueno que nosotros miremos la actitud de Dios. Cómo Dios vio a Abraham y cómo vio a todos esos del hall de la fama del Antiguo Testamento y con los que también nosotros nombramos. Pues mis queridos, déjenme decirles que la actitud de Dios la podemos ver en el verso número 16. Lean por favor el verso número 16. Dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que hablábamos antes, usted que obedeció al llamado de Dios, usted que tomó la determinación de hacer ese viaje de la vida con Dios, en cada dificultad siempre tiene que saber que Dios está ahí, como lo dijimos, y que Él nunca se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hijos. Y yo quiero agregar algo más: así le fallemos a Él, pero el Señor Dios nunca, porque le fallamos, en algún momento nos deja de vernos y de llamarnos sus hijos. Él no se va a avergonzar de su merced. Las personas pueden avergonzarse, nosotros nos podemos avergonzar a veces digamos, de nuestras debilidades y de nuestras bajezas, pero el Señor no, porque el corazón del Señor es firme contigo. Ahora, esto no abre una puerta para que nosotros nos relajemos y empecemos a vivir una vida entre pecado y santidad. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo es que cuando usted honestamente lucha cada día por ser mejor, pero tiene zancadillas y cae, levántate, límpiate y sigue. Y el Señor Dios siempre te verá como su hija, como su hijo, para que sigas caminando adelante. Y si Dios no se avergüenza de llamarnos hijos. Y mucha gente dirá: ¿y ese es hijo de Dios? Y usted debe decir: a mucho honor y a mucha honra. No deje que nadie te separe, porque a veces nosotros nos criticamos y a veces la crítica mordaz está en la misma casa, ¿cierto? Porque a veces tenemos fallas y nos las refriegan. Ay, y usted que estuvo allá en la iglesia y yo lo vi levantar manos allá y cantaba, antes casi aplacaba la voz allá de las cantantes, y mírelo ahí, parece el diablo. ¿Sí? A veces eso pasa. Mire, mis hermanos, sepa que fue un momento de debilidad, pero ¿quién nos quita lo bailado? Si yo me gocé en ese culto, no fui hipócritamente, lo hice de corazón. Y por una falla no te dejes anular. Sigue creyendo que Dios te va a perfeccionar hasta que vuele a la eternidad con Él. Amén.